Radio Andújar, 92.9 FM. Pues muy buenas tardes. Es habitual desde los servicios informativos de Radio Andújar que cuando comienza un nuevo ejercicio es el momento de que nuestra máxima autoridad nos acompañe un poco para que podamos hacer balance de lo que dejábamos atrás en el 2022, aunque algo pudimos ya saber también en encuentro con los medios. Pero como no, si estamos ante el inicio de un año que va a traer novedades marcadas por la agenda política, habrá elecciones, queremos saber qué se ha hecho, qué se va a hacer y lógicamente cómo iniciamos el año en Andújar, un año que promete ser ilusionante después de los dos últimos años, podemos decir, que han estado marcados por una pandemia de la que todavía estamos a coletazos y que sabemos que desde los ayuntamientos, pues lógicamente se tiene que todavía planificar y gestionar y hacer muchas cosas que han estado vinculadas a una etapa bastante preocupante que hemos vivido y que alteró las agendas a todos los niveles en los ayuntamientos. Hoy nos acompaña don Pedro Luis Rodríguez, alcalde de Andújar. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, feliz año, ¿no? Eso es, aunque nos vemos mucho, pero parece que en esa primera entrevista que tenemos con usted en el 2023, feliz año. Feliz año. Bueno, alcalde, que dejamos atrás otro año más que ha estado marcado de alguna manera por la pandemia, menos que el anterior y menos que el otro, cuando arrancaba lamentablemente esto que ha marcado a la humanidad y nos está marcando. Pero decíamos que todavía vivimos coletazos que se dejan ver en los presupuestos todavía. Sí, evidentemente cuando iniciamos el presupuesto para el año 2022, como dijimos, era un presupuesto dinámico, un presupuesto donde también contábamos con la situación de pandemia, que estábamos todavía en plena pandemia cuando iniciamos el presupuesto en el año, a final de 2021 se elaboró el presupuesto para el 2022. Y 2022 es un presupuesto que iniciamos con pandemia, ¿no? Pero que luego a lo largo del año, viendo cómo se iba desapareciendo esta crisis sanitaria, hemos ido adaptando, ¿no? Por lo tanto, ha sido un año muy ilusionante porque hemos tenido que trabajar contra reloj, hemos tenido que hacer muchas modificaciones de crédito para adaptar nuestro presupuesto a la realidad que estaba produciendo y que cada vez íbamos entrando más en esa normalidad, hasta llegar a esta Navidad y estos Reyes 2023 donde estamos en total normalidad. Por lo tanto, ha sido un reto importante ahora mirándolo desde la perspectiva del pasado, desde el año 2019 que se ganaron las elecciones en junio hasta la actualidad. Hemos tenido 2 años de pandemia, 2 años muy fuertes, y el año 2022 que ha tenido sus coletazos también, sobre todo el primer semestre, y es un año donde hemos tenido que superar muchísimos obstáculos, no solamente la crisis sanitaria, sino la crisis económica que se ha derivado. Pero desde el Ayuntamiento de Andújar el equipo de gobierno ha sabido reaccionar, porque aquí están las liquidaciones de los presupuestos, liquidación del año 2021, una liquidación muy positiva, la liquidación del año 2022, la cantidad de inversiones que se han realizado, el saneamiento de la economía fundamental, que el saneamiento de la economía económica es fundamental, es el pilar fundamental para desarrollar todas las políticas y todas las inversiones y mejora de los servicios de la ciudad, y por lo tanto ahora vemos que ha sido un año muy fructífero y un año muy positivo. En el mes de marzo-abril se presentará la liquidación del año 2022, que yo espero que sea también una liquidación positiva. Alcalde, una de las cosas de las que hemos hecho más seguimiento, que han estado vinculadas a esa actividad y a la gestión del consistorio con la pandemia y con un sector que se ha visto muy afectado en Andújar, como puede estar relacionado con la hostelería, ¿no? Ustedes planificaron en primera instancia, cuando arrancó el problema de lo más duro de la pandemia, con iniciativas que se han ido manteniendo, pero claro, se han ido, digamos, de alguna manera retirando una vez la normalidad parece que se impone, ¿no? Por supuesto que sí. En los primeros momentos de pandemia tomamos medidas, muchísimas medidas fiscales, medidas de ayuda a los distintos sectores, la hostelería, al comercio en general, a la restauración, medidas que había que afrontar de inmediato, pero luego conforme se ha ido recuperando esa normalidad, hemos tenido que ir retirando, porque si retiramos esas medidas son ingresos que suponen al ayuntamiento que se puede seguir invirtiendo en qué, por ejemplo, en todas las actividades que hemos organizado para esta Navidad y estos Reyes, que han vuelto a dinamizar el comercio, que han vuelto a incrementar los ingresos, la generación de riqueza y la creación de empleo.
Hoy día hablamos con los responsables de la hostelería y de los comercios y ha sido unas navidades como no recuerdan desde hace muchísimo tiempo. Muchísimos beneficios, muchísima gente en la calle, muchísimos ingresos, generación de empleo también. Y entonces lo importante cuando el ayuntamiento invierte su dinero en los primeros momentos de pandemia, ¿qué había que hacer? Ayudar a los comercios y a la restauración. En este momento se han retirado ido retirando ese tipo de ayuda conforme se iba a la normalidad, pero ese dinero se ha invertido en actividades que siguieran dinamizando ese comercio, esa restauración. Y hoy por hoy podemos decir, cuando hemos visto cómo estaba la ciudad de Andújar en estas navidades durante la cabalgata de Reyes, que hemos recuperado esa capitalidad de la comarca que llevamos años diciendo y trabajando para recuperarla, porque todos sabemos que había mucha gente de la comarca disfrutando de nuestra Navidad y de nuestra cabalgata de Reyes Magos. Había muchas ganas ya de salir a la calle y de disfrutar, ¿no? Después de la sequía que hemos estado viviendo. Por supuesto que sí. Hay que tener en cuenta que desde que el 1 de septiembre que empezamos con Andújar no hemos parado. Es decir, en la ciudad de Andújar no hemos parado con la Bajada de la Virgen, la Feria de Septiembre, Feria Multisectorial, Navidad y Reyes, y todas las actividades que hemos tenido ha dinamizado muchísimo el comercio y toda la hostelería y se ha generado riqueza y empleo. Me siento muy satisfecho porque realmente hemos recuperado estos 2 años de pandemia y hoy día hablamos con nuestros comerciantes, hablamos con los baristas y todo el mundo está satisfecho de cómo hemos sido capaces de recuperar esa economía que se perdió durante 2 años. 2 años que tuvimos que hacer esfuerzo para rebajar impuestos a la hostelería, a los bares, para ayudar a muchas familias que lo estaban pasando muy mal. Y hoy, 1 año y pico después, 2 años después, vemos que hemos recuperado con total esa normalidad. Alcalde, usted vive una legislatura muy particular porque usted coge las riendas del consistorio en un momento determinado en el que el anterior alcalde, Paco Huertas, deja la política. Usted coge las riendas del ayuntamiento y de un equipo que le acompaña. ¿Qué balance puede hacer al día de hoy, ya en esta recta final de la legislatura, de la experiencia vivida? Porque usted experiencia municipalista tiene y mucha, pero quizá esta última etapa es nueva para usted y muy importante, ¿no? Muy importante y muy positiva. Uno aprende y crece con las adversidades. Y ha sido una época difícil donde hemos tenido que trabajar, no solamente el alcalde, sino el equipo, todo el equipo de gobierno hemos tenido que trabajar para adaptarnos a las distintas situaciones. Y es una satisfacción cuando uno ve los resultados. Es decir, ha sido una época difícil, complicada, pero se aprende mucho en estos momentos de dificultades y sobre todo cuando tienes las ideas claras, tienes la trayectoria por donde quieres que avance tu ciudad y cómo vaya progresando tu ciudad. Es decir, es una satisfacción y ver que después de 2 años de pandemia, un mandato difícil donde todo se veía muy negro hace 2 años, hemos salido de esta crisis sanitaria, de esta crisis económica también. Hemos sido capaces de cubrir todas las necesidades que se planteaban y hemos sido capaces también de recoger de otras administraciones, desde que tomé posesión, aproximadamente casi 8 millones de euros de otras administraciones, en este último año 5 millones de euros, y esa es la mayor satisfacción que se puede tener. Cogemos dinero de otras administraciones que no tenemos que pedírselo a nuestros vecinos y vecinas, que eso me permite seguir con el compromiso que iniciamos en 2015 de no subir los impuestos y congelar los impuestos, y ese es el trabajo que realmente es una satisfacción, porque eso te permite seguir invirtiendo en tu ciudad, seguir mejorando los servicios sin pedirle un mayor esfuerzo a los ciudadanos, porque somos conscientes de las dificultades económicas que tienen muchas familias en Andújar. Uh-huh. Una de las cosas de la que usted más pecho saca, porque es conocedor desde el punto de vista que ha sido responsable de las finanzas durante mucho tiempo, saca usted mucho pecho para decir una y otra vez, pese a que la oposición diga que no, que las cuentas se están aclarando, se está saneando la economía municipal y que se ha bajado la deuda que quedó pendiente de una gestión que ustedes ya han calificado de equipos de gobierno anteriores que vivió el Partido Popular, concretamente teniendo la responsabilidad municipal. ¿Usted sigue sacando pecho de eso? Sí, puedo sacar pecho porque con la verdad por delante se puede sacar pecho de todo. Uno de los motivos principales, lo he dicho muchas veces, que hizo mi salto de funcionario pasar a la política como concejal de Economía y Hacienda fue porque yo siempre he entendido que el dinero público se podía administrar de otra forma distinta.
Y es lo que he demostrado como concejal de Economía y Hacienda, y hemos demostrado como equipo de gobierno desde el 2015 que el dinero se puede administrar de otra forma muy distinta. Y las cuentas no fallan. Es decir, el diseño de un parque, el diseño de una casa puede gustar más, puede gustar menos, ¿no? Para gusto los colores, pero los números son los números. Estamos hablando de que se ha reducido la deuda municipal a la mitad. Estamos hablando de que el nivel de endeudamiento, mire usted, de las administraciones públicas tiene un nivel de endeudamiento que puede llegar al 110%. Cuando llegamos nosotros estaba el 100 y pico por ciento el nivel de endeudamiento. Actualmente, cuando digo actualmente me refiero en el cierre de la liquidación del 2021, el nivel de endeudamiento estaba en el 48,5%. El periodo medio de pago a los proveedores hemos cerrado con 27,5 días. Cuando llegamos nosotros al gobierno estaban 100 y pico días. Y lo digo también muchas veces, lo que se puede comprobar más fácilmente es la deuda con los bancos, porque tenemos los certificados bancarios que había en 2015 y los que tenemos actualmente en 2022. Y estamos hablando de cuando llegamos al gobierno había una deuda prácticamente de 32 millones de euros con las entidades bancarias. Y el cierre del 2022 ha sido de unos 18 millones y pico de euros. Es decir, estamos hablando de prácticamente 14 millones de euros que hemos reducido la deuda con la entidad bancaria. Estamos hablando que un periodo de pago medio de 27,5 días, los proveedores están cobrando muy bien. El periodo que nos exige la ley son 30 días, estamos por debajo del periodo que nos exige la ley. Para intentar salir de esa intervención del Ministerio de Economía y Hacienda había que cumplir dos variables, que era el periodo medio de pago y el nivel de endeudamiento, que tenemos que estar por debajo del 75%. Estamos en el 48%. No hemos subido los impuestos, hemos vuelto a congelar las tasas de impuestos, se han subido solamente las concesiones administrativas, que hay que subirlas con el IPC por ley. Se ha hablado mucho de decir, ustedes no suben los impuestos, pero el recibo del IBI viene cada año más subido. Lo expliqué fácilmente. 10 años de una revisión catastral, que fue en tiempo del Partido Popular, y este año se puede comprobar. 2021 terminamos esa revisión catastral, 2022, la base es la misma, por lo tanto se ha pagado lo mismo de IBI. No hemos subido los impuestos y estamos ejecutando más y mejores inversiones y estamos mejorando los servicios. Estamos hablando de un gobierno desde el 2015 hasta 2022, 2023, que van a ser 8 años sin subir los impuestos. Se dice muy pronto, ¿no? 8 años, con todas las variables que son la subida de precio, incremento de todo, no hemos subido los impuestos. Estamos saneando la economía municipal y todo eso lo estamos consiguiendo, no es ningún secreto. El secreto es recursos de otras administraciones. Estamos hablando que desde el año 2015 podemos haber obtenido aproximadamente de recursos más de 16 millones de euros. Si esos 16 millones de euros no los tenemos de otras administraciones y queremos hacer las mismas inversiones y seguir que Andújar y continuar con que Andújar siga avanzando, hubiésemos tenido que hacer dos cuestiones. O no realizamos gastos, no realizamos inversiones o subimos impuestos. Si estamos hablando de unos 16 millones de euros en 8 años, estamos hablando de 2 millones de euros anuales. Y eso es como se trabaja para que una ciudad siga avanzando y sin pedirle un mayor esfuerzo a los ciudadanos. Sobre todo cuando la economía y la crisis económica mundial está afectando a los vecinos y vecinas de Andújar también. Y esa es la responsabilidad que tiene un gobierno. Yo voy a ser muy claro, ningún político puede entrar a un ayuntamiento y heredar una deuda, sea la que sea, y cuando se marche, que la deuda esté duplicada. Satisfacción que tenemos nosotros que finaliza el mandato en mayo de 2023, que la deuda se ha reducido a la mitad, que hemos transformado Andújar, que tenemos proyectos de futuro, y eso solamente se consigue si uno es capaz de entender que está manejando dinero público y que la política no es para 4 años de mandato que voy a tener yo. Gastar, tirar, ir que venga, y si continúo, endeudar. Hay que ejercer la política con responsabilidad. Y esa es la satisfacción que tiene uno. Y en este último mandato, con 2 años de pandemia, hemos sido capaces de seguir reduciendo la deuda, de seguir obteniendo más inversiones y de seguir transformando la ciudad. Podemos hablar de la cantidad, alrededor de 60 calles que hemos arreglado en estos años en Andújar. Pero, ojo,
no como se hacía antes, que era 2 centímetros de asfalto por las calles, levantando las calles como estamos haciendo actualmente con la calle Argimiro Rodríguez, que lleva, por lo tanto, me decían los vecinos, más de 50 años sin haber actuado. Estamos levantando toda la calle, o Miguel Estepa, hemos transformado el barrio de los Emperadores de que llegamos en 2015, lo hemos transformado todo, y lo último que nos queda ya es la Plaza Augusto, lo vamos a hacer. Estamos transformando la ciudad sin pedir un mayor esfuerzo, y eso se llama gestión. Gestión del dinero público, que es tan fácil como si uno está administrando el dinero de su propio bolsillo. Y los números no mienten. La oposición creo que hacen algunas críticas sin sentido, porque uno puede criticar algo que pueda tener diversidad de opiniones, pero los números son los números. Y si fuera un poquito más responsable, se deberían de alegrar de esta gestión económica. Porque lo que está claro, que cuando llegue el mes de mayo, los vecinos votarán a quien tengan que votar. Y saldrá el resultado que los vecinos y vecinas de Andújar quieran. Pero que Andújar está más saneada, que se ha rebajado los dedos en la mitad, que tenemos proyectos de futuro, que no gobernamos para 4 años, sino para el futuro de la ciudad de Andújar, lo estamos haciendo. Precisamente habla usted de la oposición, y cuando ustedes insisten en que no, se hace más cosas sin pedirle más a la ciudadanía, no se suben los impuestos, ya hemos oído en el debate de las ordenanzas, siempre se saca el tema IBI al que usted se ha referido, pero también el recibo del agua, y tiramos de hemeroteca y tiramos de plenos de hace ya bastantes legislaturas en las que se estaba hablando justamente de cómo había que equiparar y adaptar lo que estaba pasando con el recibo del agua, pero aquello se olvidó ya. Algo así como que el ayuntamiento estaba pagando el agua mucho más cara que la ciudadanía lo pagábamos al ayuntamiento. Bueno, el ayuntamiento, aunque se lo tengamos que pagar. ¿Qué es lo que pasa con los recibos del agua? Que ahí se agarra la oposición para decir que sí se sube. El agua no se está subiendo. Si equilibramos el coste real que tenemos, eso varía, el coste va variando, depende de los años, ¿no? El coste real con los recibos que pagamos todos los vecinos y vecinas de Andújar, habría que subirlo. Es decir, el coste real es superior ahí está, a lo que estamos pagando los vecinos. Pero consideramos que tenemos que congelar esos impuestos y que no es el momento de subirlo. La oposición, ellos cuando estuvieron gobernando, sí subieron los recibos del agua un 17%, basura y todo. Y nos pedían a nosotros que equilibráramos eso, ¿no? Y hemos decidido que no es el momento de equilibrarlo. Y por otra parte dice que se suben los impuestos. Es que hay una incoherencia en ese discurso económico que no hay por dónde cogerlo. Mire usted, el debate de presupuestos llegó a ser la ignorancia económica de algunos miembros de la oposición exagerada ya, ¿no? Porque decían, bueno, si usted dentro del capítulo de inversiones mete un préstamo para pagar esas inversiones, en el presupuesto del 2023 que hemos presentado, hay inversiones financiadas con 1.200.000 euros de préstamo, es cierto. Pues, ¿qué dice? Mire usted, es que usted está incrementando la deuda financiera porque va a pedir un préstamo. Mire usted, no. Porque si yo he dicho que vamos a cerrar el 2022 con 18 millones de euros, es con 18 millones de euros. ¿Qué ocurre? ¿Que voy a pedir 1.200.000 más? Sí, pero es que yo he amortizado en ese año a lo mejor 4 millones. Aunque pida un préstamo de inversiones de 1.200.000, si estamos hablando de 4 millones, quedan 2.800.000, si no me equivoco, que hemos reducido. Es que es un desconocimiento total de la economía municipal. Bueno, todavía eso le va a quedar de escuchar. Seguramente de aquí hasta que llegue mayo se va a seguir hablando de las finanzas, de lo que ustedes defienden por un lado y lo que la oposición ve por otro, porque el tema del recibo del agua es que yo lo recuerdo de muchas legislaturas atrás, incluso de antes de que gobernara el Partido Popular, cuando se hablaba de los costes de los servicios, y eso es algo que seguimos arrastrando, por lo que usted me dice, ¿no? Aquello de equiparar todavía no ha quedado muy claro. Habría que subir el recibo del agua para equiparar los servicios. Sí, habría que subirlo, pero habrá que esperar el momento donde las familias tengan su economía un poquito más saneada. Es decir, ¿es el momento de que subamos el recibo del agua? No es el momento de subir el recibo del agua. Para eso coge el alcalde el coche, se va a Sevilla o se va a Madrid, se trae dinero para acá, para Andújar, y no tengo que subirle el recibo del agua a mi vecino ahora mismo.
Ese es otro de los temas de los que usted también ha hecho mucha referencia cuando hablaba de gestión. La importancia de, si no tenemos dinero por aquí, hay que buscarlo donde sea y hay que salir de los despachos, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Hay que salir de los despachos, hay que irse a Madrid, hay que irse a Sevilla, gobierne quien gobierne, porque si por algo me caracterizo es que me da igual quién gobierne en Madrid y quién gobierne en Sevilla, porque lo que tengo muy claro, que soy el alcalde de Andújar y tengo que defender los intereses de todos, y cuando digo todos, de todos los vecinos y vecinas de Andújar. Y le voy a reclamar tanto a la Junta de Andalucía, que gobierna el Partido Popular, como al Gobierno de España, que gobierna el Partido Socialista. Y de hecho tenemos recursos, os tengo recursos de la Junta de Andalucía y os tengo recursos del Gobierno de España. Ahora mismo con los fondos europeos, el Gobierno de España pues tiene muchos recursos de los fondos europeos, que ahí están las subvenciones que hemos tenido, empezando desde hace unos años con el tema del EDUSI, ahora la Ribera, los proyectos de urbanización de la Plaza de España, Plaza de la Constitución, Calle Tercia, Isidoro Miñón, son fondos europeos. Y lo estamos teniendo el Gobierno de España, pero es que de la Junta de Andalucía, por ejemplo, podemos hablar del PREPU, es dinero que nos están mandando, que no es dinero del presupuesto de la Junta de Andalucía, que es dinero de los fondos europeos. Pero tanto se lo agradezco que esos fondos europeos los destinen al Ayuntamiento de Andújar, a la Junta de Andalucía, como al Gobierno de España. Porque yo soy el alcalde de Andújar y tengo que reclamarle a quien sea y tengo que pedirle a quien sea, porque todo el dinero que obtenga de otras administraciones es para seguir modernizando la ciudad, para seguir haciendo proyectos de futuro y no tener que pedir ese mayor esfuerzo a los vecinos y vecinas de Andújar. Una de las cosas que defienden siempre los alcaldes y las alcaldesas a las administraciones que tienen que hacer llegar dinero por X cosas a los municipios es que no se retrasen esas deudas que siempre se mantienen de alguna manera las administraciones con la administración local. ¿Cómo estamos en el Ayuntamiento de Andújar de ese dinero que tiene que venir de fuera y que no viene? Más allá del que usted va a pedir, digamos, extraordinario, esas deudas que mantienen administraciones con Andújar, ¿cómo va? Ahora mismo se están cumpliendo todas, pero claro, lo que necesitamos son incrementos. El PIE sí hemos tenido un incremento y el PATRICA, que es la participación en el impuesto de la comunidad autónoma, pues necesitaríamos más incremento. Esto es un tema que viene de muchísimos años, que es la financiación de las administraciones locales, la financiación de los ayuntamientos. Los ayuntamientos en general no están bien financiados, porque somos la administración más cercana al ciudadano, somos la administración que tenemos que prestar los servicios, porque nos encontramos los vecinos y vecinas de Andújar todos los días mirándole a la cara, y hay veces que no tenemos financiación para esas competencias que estamos prestando. Por lo tanto, yo creo que es un tema de todo el Estado español, el tema de revisar la financiación de los ayuntamientos. Lo mismo que a la hora de intervenir los ayuntamientos, de controlarnos lo que es el gasto y todo, me parece muy bien, pero también hay que tenerlo suficientemente financiado. Ustedes saben que cuando la gran crisis económica del año 2008, el control se ejerció sobre los ayuntamientos, que la deuda del ayuntamiento era un porcentaje mínimo con la deuda que tenían otras administraciones, y se atacó a los ayuntamientos. Me parece bien que los ayuntamientos haya que controlarlos, pero lo que es evidente es que tenemos que tener una financiación suficiente. Alcalde, destaca usted gestión, destaca usted el tema de la deuda, destaca usted el dinero que se consigue saliendo del despacho y yéndose a batallar con las administraciones. Y de estos proyectos emblemáticos que se han iniciado o que se han ejecutado, ¿qué me dice usted? ¿Qué balance hace para sacar pecho de decir, pues mira, nos habíamos comprometido a esto y por aquí va la cosa? ¿Qué proyectos se destacaría usted? Pues nosotros hemos invertido en el último año más de 2,5 millones de euros en arreglar muchísimas calles de Andújar, ¿no? Calle Cristo Rey, Miguel Estepa, Mesones, Divina Pastora, Polígono Puerta de Madrid, muchísimas intervenciones que sería muy largo, ¿no? Muy largo comentarlo aquí, pero yo destacaría la transformación y modernización con las últimas subvenciones que hemos conseguido para la Plaza de España, Plaza de la Constitución, Calle Tercia e Isidoro Miñón. Eso va a transformar nuestra ciudad. Es decir, eso es fundamental. Luego, los 2,5 millones que hemos conseguido para el tema de la Ribera del Guadalquivir, el PREPU, que se está en la conexión de Colón con la Ribera. Luego, el proyecto EDUSI está finalizado ya el tema del pabellón ferial, la insolidación del pabellón ferial. Habrá otro pabellón que vamos a hacer. Bueno, ese proyecto inicial, recordamos que iba acompañado de un segundo pabellón. Pues ese segundo pabellón va a ser una realidad, muy pronto.
va a ser una realidad muy pronto. Andújar necesita un palacio de congresos. Exactamente, Andújar lo necesita, y dentro de la financiación que tenemos vamos a destinar para, aunque no sea terminarlo del todo porque es muy costoso, pero vamos a iniciar el siguiente pabellón. Yo creo que Andújar es una ciudad grande, muy grande ya, ¿no? Y que necesitamos, por ejemplo, las subvenciones de humanización de Plaza de la Constitución, Plaza de España, es fundamental. Y los proyectos, ya lo conocen ustedes, va a transformar lo que es nuestra ciudad. Vamos a tener Museo de la Romería, vamos a tener, ya lo que queremos son casi plazos, queremos ver cosas, porque efectivamente el pabellón es una realidad que ya vemos que está cerrado, y la ciudadanía pregunta, ¿está cerrado o se va a insonorizar? ¿O esa es parte de la insonorización? Eso es la insonorización, que según me han comentado los técnicos está dando unos muy buenos resultados, y se va a inaugurar pronto, muy pronto. Bueno, cuénteme de estos proyectos que hemos, a lo largo del año, hemos destacado algunos, y algunos eran, digamos, ya históricos, porque si hablamos del agua al santuario, parecía que es uno de los proyectos que más se cambió. Primero se va a traer el agua de no sé dónde, luego si el aljibe, luego, al final, cuéntele a la ciudadanía en qué ha consistido el proyecto que ya podemos disfrutar. El proyecto que estamos disfrutando ya después de 20 y tantos años, con eso ha sido uno de los proyectos que más satisfacción me ha causado, sobre todo por la cantidad de años que llevamos esperando todos el agua al santuario, que ya parece que se nos ha olvidado todos esos años que estábamos demandándola, y que ya es una realidad. Son unos sondeos con un gran depósito y una planta que potabiliza ese agua, con lo cual tenemos agua potable en todo el poblado del santuario, que garantiza el suministro, porque se han hecho unos estudios para ver el volumen de agua que se gasta en romería, por ejemplo, y en la aparición. Está garantizada el agua y la potabilización de ese agua. Es una planta muy moderna, que ustedes la vieron cuando hicimos la inauguración, y está garantizada. Eso parece que hace 2 años era imposible, porque era una promesa que venía año tras año, después de 20 y tantos, y ya es una realidad. Por lo tanto, un proyecto del cual me siento muy satisfecho. Yo sé que se ha trabajado muchísimos años, pero hemos tenido la casualidad que al final se ha podido cumplir. Y otro proyecto que también hemos firmado el convenio es la carretera de Baltodano. No me puedo olvidar yo de que entré en 2015 como concejal, ya tenía a los vecinos de la carretera de Baltodano allí reclamando, y se han tirado todos estos años, y después de muchas reuniones, de mucho batallar con el presidente de Confederación, que pertenece al gobierno de España, pues hemos logrado que esa carretera se va a arreglar con una inversión que 80-20, es decir, el 80% lo paga Confederación y el 20% lo paga el Ayuntamiento de Andújar, y fue un momento de mucha satisfacción cuando en el pleno pude decirle, ya tengo aquí el convenio y lo vamos a firmar, y de hecho ese convenio tiene que pasar por pleno, y al pleno siguiente lo pasamos para que se aprobara. Son proyectos de estos que dice ya mucho tiempo, parece que nunca va a ser una realidad, y son realidades, ¿no? Yo creo que hay que tener empeño y trabajar por los temas, dejarse la piel para conseguirlo. Luego hay otros proyectos de los que se hablaba, no terminaban de llegar, y hoy ya podemos hablar pues del Museo de Fuentes del Olmo, podemos hablar de un destino que se le da al Palacio de Lecijano, por ejemplo, o del destino que se le da a un espacio del que también se habló sobremanera, no sabíamos en qué iba a terminar lo que ahora es una residencia, un centro sociosanitario, mejor dicho, y otro del que ahora mismo sí que me gustaría que usted me comentara en qué momento está, Cercado del Ciprés, porque se habla mucho del Cercado del Ciprés, pero está en funcionamiento, los medios no nos hemos enterado ahí, porque nos hemos enterado. ¿Qué hay de todo esto? Según la última información que tengo, está en funcionamiento. La obra que se realizó de todo el Centro de Interpretación del Lince está financiada por el Ayuntamiento de Andújar y por la Diputación Provincial, y eso está pendiente ya de una inauguración. Una inauguración que parece ser que vendrá el presidente de la Junta de Andalucía a inaugurarlo, que me parece bien, pero no sé por qué no se ha inaugurado ya, ¿no? Yo no sé si estamos esperando más próximos otros meses o qué es lo que está sucediendo, que no se ha inaugurado todavía. Pero está hecho, está terminado. Está hecho, está terminado, y según me comentaron, es una empresa que ya era la adjudicataria del centro, y estamos esperando a ver cuándo se deciden a inaugurarlo. Me imagino que cuando se produzca la inauguración, pues se adecentará todo el Cercado del Ciprés, que últimamente está en unas condiciones un poco lamentables.
¿Y qué va a ser finalmente la Casa del Lecijano? ¿Para cuándo el punto y final y su destino? La Casa del Es un espacio muy grande, ¿no? Sí, un espacio muy grande, tendrá un espacio para realizar distintas actividades, tendrá una parte que será para la asociación de aquella zona, de vecinos de aquella zona, y luego pues el Museo de la Romería. El Palacio del Lecijano es un proyecto en el cual estamos muy pendientes de él, pero últimamente han surgido algunos problemas, ha habido que modificar el tema por la estructura, que ha dado algunos problemas, ha habido que hacer unas modificaciones, ha habido que aportar en este presupuesto de 2023 una partida por parte del ayuntamiento de bastante más dinero por esos problemas de estructura que han surgido, pero que va a ser una realidad. No se va a cumplir los plazos tal y como tenía previsto en un principio, pero el Palacio del Lecijano será una realidad. Vamos con mucho pasadizo en Andújar, ¿no? Para ponerlo en valor. Sí, pero estará todo en su momento y todo a punto, porque seguiremos trabajando constantemente en todos estos proyectos de los que estamos comentando ahora. Bueno, estaríamos hablando de más cosas, pero sí que me gustaría que destacara usted en unos minutillos, aparte de todo lo que ha dicho, algo más que le gustaría destacar, porque, por ejemplo, no hemos hablado de las pedanías. Las pedanías, nosotros cuando llegamos al gobierno en 2015, tienen su presupuesto propio de inversiones, 7.500 euros de inversiones, además de incrementarle los gastos de mantenimiento y además de todas las obras, todos los mantenimientos y todas las inversiones que hace el Ayuntamiento de Andújar desde la Concejalía de Obras y Servicios. Por lo tanto, las pedanías ya disfrutan de pistas de pádel muchas, otras se están haciendo en sus locales sociales. Estamos haciendo una gran inversión dentro de las pedanías, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, la Ropera, que era la pedanía que se encontraba más atrasada, 44.000 euros que se han invertido de una subvención de la Diputación Provincial en lo que es la adecuación de la casa ayuntamiento de la Ropera, acerados tanto en todos los poblados estamos renovando y estamos invirtiendo bastante dinero en lo que son las pedanías. Lo dijimos en su momento cuando llegamos al gobierno en 2015. Trataremos a Andújar y sus pedanías por igual. De hecho, si usted coge el mapa de la ciudad, hemos intervenido en calles y en toda la ciudad de Andújar, en todos los barrios y en todos los poblados. Podemos hablar de San José de Escobas, que adquirimos el local social de la casa. Podemos hablar de Llano del Sotillo, que también rehabilitamos el salón social que tienen allí, y el de antiguo cine, que se hizo una construcción allí. Es decir, en todo, en Vega de Triana, estamos interviniendo en todos los poblados y en todos los barrios de Andújar. De hecho, podemos hablar de Navidades, donde hemos colocado elementos decorativos de Navidad en todos los barrios. Usted sabe que hace unos años era el centro y justito, ¿no? Entraba a la Plaza de España y te daba miedo. Ahora entra a la Plaza de España y eso hace que tengamos mucho más visitantes, que venga mucha más gente de la comarca. Lo atractiva y lo bonita que está Andújar en estas Navidades y en todas estas fiestas. Repito lo de siempre, la gente me acusan los partidos de la oposición de gastar en cohetes y en fiestas, pero eso tiene una gran repercusión económica y tiene un retorno económico muy importante para la ciudad de Andújar. Pues una cosa más, en la recta final de la legislatura, que estamos al inicio del año, pero decíamos que bueno, estamos en la recta final, usted lo ha indicado, en mayo tenemos elecciones. ¿Qué podemos o qué le ilusiona a usted para de aquí a mayo ver ejecutado de todas estas cosas que hemos hablado, que muchas están en marcha? ¿Qué le gustaría decir cuando llegue mayo? Me gustaría que esto estuviera de esta manera, vamos a trabajar por ello. Todos los proyectos que tenemos iniciados, me gustaría verlos finalizados. Tenemos por fecha, la Plaza de España no va a poder estar finalizada, Plaza de la Constitución estará en obra, porque claro, tenemos que cumplir plazos con las subvenciones que obtenemos, pero también yo podía haber dicho ahora, bueno, estamos en elecciones, levanto toda la Plaza de España, pero sería una irresponsabilidad tremenda. Yo tengo que contar que tenemos Andújar Flamenca, tenemos romería, tenemos la Semana Santa, que eso repercute económicamente mucho en la ciudad. No iba a cometer esa locura por decir que se vea la obra antes de las elecciones, no, hay que actuar con responsabilidad y con visión de futuro. Se van a hacer las obras que se puedan hacer que no entorpezcan el desarrollo económico de nuestra ciudad. Pero veremos algo tipo, ¿cómo no vamos a dejar el Palacio Lecijano? Que tenemos una gana de que esté el Palacio Lecijano terminado, que recordamos muchísimas yo no sé cuántas legislaturas, sí, pero casi 6 legislaturas o 7 legislaturas atrás, que iban a hacer hasta viviendas sociales. Ahí por ahí han pasado un montón de proyectos y eso le va a dar vida a un barrio que lo necesita.
Sí, es muy necesario y recuperar un edificio tan emblemático como el Palacio de Lecijano y sobre todo en esa zona. El proyecto, si no hubiese surgido estos inconvenientes de la estructura, hubiese terminado para el mes de junio. Se va a ampliar el plazo, pero no podemos olvidar una cosa, ¿no? Que fue un compromiso del Palacio de Lecijano. Si hablamos de hace 7 o 8 años, allí no había nada, estaba todo. Y ya tenemos una obra que se está iniciando y estamos viendo cómo está quedando, ¿no? Que se va a retrasar un poco más, cierto, por los inconvenientes que surgen en cualquier obra, pero va a ser una realidad. Pues alcalde, muchísimas gracias y bueno, seguiremos hablando de Andújar. Nos gusta tomarle el pulso a nuestra ciudad y le agradecemos enormemente que nos haya acompañado en los servicios informativos de Radio Andújar. Muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando por nuestra ciudad. Radio Andújar, 92.9 FM.